en cuanto a la ejecución de la resolución. ¿Quién va a ejecutar una sentencia? Es el mismo tribunal, buenas tardes, que va a disponer en su misma resolución quién va a ejecutar su resolución. Y en su caso puede resolverse las incidencias de la ejecución de esa resolución. Puede el tribunal, digamos, pronunciarse y decir la presente resolución deberá ser ejecutada por el juez de jerarquía constitucional, por la sala constitucional que han conocido en primer lugar una determinada acción de defensa. Otro aspecto es que corresponde a la ejecución de los procesos que directamente se presenten ante el mismo tribunal. Si hay una acción abstracta de constitucionalidad que se ha pronunciado directamente en el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional que va a ejecutar. ¿No? Por ejemplo, se ha presentado un recurso directo de nulidad directamente ante el Tribunal Constitucional, entonces será el mismo Tribunal Constitucional el que ejecute su sentencia. Cuando se ejecutan las resoluciones, ya sea las salas o los jueces de garantías o el propio Tribunal Constitucional, el que adoptará o los que adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. Y cuáles son esas medidas que están al alcance de los jueces de garantías y el propio tribunal. Buenas tardes. Puede pedirse que intervenga la fuerza pública, ¿no? O puede disponerse en la resolución que se tenga antecedentes ante la autoridad administrativa, ¿no? Para que en su caso, si corresponde, y si se trata de un servidor público, imponga una sanción disciplinaria, ¿no? Entonces, esa resolución se va a remitir ante el sumariante, que es el que tramita los procesos administrativos internos disciplinarios, para que se le imponga adicionalmente una sanción, ¿no? Una sanción disciplinaria, que puede ser la multa, que puede ser la suspensión o finalmente la destitución. Esa es otra medida adicional, ¿no? Y esto es muy frecuente. El tribunal también puede interponer multas, ¿ya? Que son progresivas y compulsivas en realidad, ¿no? A aquella persona, sea individual o colectiva, que incumpla o se resista a cumplir sus resoluciones, ¿no? Esta sanción, pues, no se van a ir atrás, vayan ocupando hasta aquí. Ya. Estas multas pueden ser compulsivas y progresivas. Empieza por decir con 200 bolivianos, si incumple se sube a 400, otra vez a 800, a 1600 y así sucesivamente, ¿no? Es una sanción que algunos obviamente, ¿no? Tienen que pagar esas multas fijadas por las autoridades jurisdiccionales constitucionales, ¿ya? Y además se puede también disponer que se remitan todos los antecedentes
al Ministerio Público cuando se han identificado hallazgos de responsabilidad penal, cuando se vulneran derechos, garantías, etc., ¿no? Se puede perfectamente cometer algún delito, ¿no? Algún delito. Entonces, esas son las sanciones, o si quieren ustedes, ¿no?, otras disposiciones que puede aplicar el Tribunal Constitucional, los jueces de garantías, etcétera, para que se ejecuten sus resoluciones. Un favor, ¿me puedes prender la luz? Por favor. Atrás también. Entonces, ya les había comentado con anterioridad que a veces es bien complicado ejecutar una resolución del Tribunal Constitucional. A veces existe la imposibilidad material de ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional. Ni el mismo Tribunal Constitucional puede ser cumplida de sus sentencias, ¿no? Y hay cualquier cantidad de ejemplos en ese entendido, ¿no? A ver, ¿cuántas sentencias de acciones populares no se han cumplido en el transcurso de semana, que se va a ir esta semana? Creo que el lunes o el martes se ha informado que una empresa minera china que estaba explotando, ¿no?, y buscando oro en el oriente boliviano, zona de Belén, Pando, fue conminado a ya evitar, ya no efectuar ningún emprendimiento, absolutamente ninguno, ¿no?, en lo que hace la explotación de la búsqueda de oro, por el severo daño que ha causado a los ecosistemas del lugar, a, ¿no es cierto?, la flora, la fauna, contaminado los ríos, había una contaminación de aguas increíble, y finalmente esta empresa china no ha cumplido, ¿no?, ese fallo de la acción popular que se demandó, ¿no? Ahora yo no sé qué va a hacer el Estado, que yo creo que si es necesario que intervenga hasta las Fuerzas Armadas y que retiren a esta gente, ¿no?, a estos que sin ninguna consideración ni pena han estado haciendo barbaridades con unas maquinarias, pero espectaculares, que han llegado aquí, cómo han llegado, por qué medio han llegado, quién ha visto lo que ha llegado, nadie, pero están ahí, ¿no? Ese es, digamos, hay que hacer el seguimiento de ese caso, a ver hasta qué punto el Estado, ¿no?, mejor, el Tribunal Constitucional y el propio Estado boliviano, puede tener la suficiente personalidad, capacidad de hacer cumplir las determinaciones emergentes de sentencias, ¿no? Y es un tema que ha llevado mucho tiempo, muchos años, hasta que finalmente ya está en ejecución esa sentencia de esta acción popular, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, les he comentado que inclusive los jueces ordinarios a veces no pueden ejecutar y hacer cumplir sus propias sentencias. Mejor a veces son viejecitas que les he contado, ¿no?, que dijeron que iban a salir de su bueno, mirando a su casa, del inmueble, motivo de litigio, en cajón, y se han ido en cajón, ¿no? Hay muchos imponderables. ¿Quién cumple, por ejemplo, no una, sino varias sentencias que el Tribunal Constitucional
ha ordenado que ya no se proceda más a los bloqueos de carreteras, de caminos, por todas las consecuencias que eso ocasiona, ¿no? Se vulneran un montón de derechos de las personas, derechos colectivos, derechos a la salud, a la educación, al libre tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero se sigue bloqueando las carreteras, ¿no? Y no cumple, y no hay, el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir esas resoluciones que son muy importantes y hoy más que antes, ¿no? Existe la necesidad de hacer cumplir esas sentencias del tribunal, ¿no? Para que se quite este famoso bloqueo, que estamos en este momento en pleno bloqueo en toda la zona de La Paz, en el departamento, ¿no? En fin, entonces hay estos mecanismos que tienen los jueces de garantías y el mismo tribunal, y, ¿por qué no?, es fundamental que finalmente intervenga la fuerza pública. ¿Qué más se puede hacer? No por unos cuantos vamos a asumir la responsabilidad de todo lo diario. No es posible, ¿ya? Otra vez estamos volviendo a esa malas acciones de algunos sectores que conveniente bloqueo, la aclaración, enmienda y complementación sí se puede solicitar, pero esta enmienda, aclaración y complementación no va a modificar absolutamente la sentencia que se emita. No, solamente se puede cuando corresponda, ¿no?, quizá aclarar algo de la sentencia, algún aspecto, quizá corregir algún dato equívoco, quizás se voltear un número, una fecha, una cosa así, y se puede, digamos, corregir ese error de forma, nada más. Pero modificar el fallo, ¿no?, imposible, no se puede modificar, ¿no? Sería lo peor que pueda hacer el Tribunal Constitucional, que producto de un recurso de enmienda, complementación y aclaración diga primero sí y después diga no. Eso es imposible. No se ha dado un solo caso. Que se han choreado, que se han robado una sentencia, sí se ha dado. Una sentencia que estaba publicada en su gaceta, con número, además con firma de los magistrados, todo ha desaparecido del sistema, y ellos mismos han dicho que nunca habían emitido esa sentencia. Cuando algunos abogados tuvieron la suerte de bajar la sentencia, imprimir, tenían la prueba, y el tribunal se ha negado, ¿no? Se ha desconocido. Eso habilitaba una investigación mucho más profunda, constatar que efectivamente las firmas que estaban ahí correspondían o no los magistrados. Y si correspondía, estaríamos hablando de algo extremadamente grave, ¿no?, de delitos que habrían cometido los magistrados. Pero no lo han dejado así, y eso ha pasado como ha pasado muchas cosas en el país, ¿no?, sin mayor problema, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, se puede en 48 horas pedir la aclaración y la complementación. En el 90% de los casos, el tribunal, con un mero proveído, o si quieren un auto constitucional, se ha pronunciado y ha dicho: aquí no hay nada que aclarar, todo está claro, remítase
al contenido del fallo. Listo, se acabó, ¿no? Y también en algunos casos sí se han corregido, ¿no? Algunos datos, ¿no? Que bueno, es posible que se hagan correcciones, pero se dan. Entonces, en resumen, se puede plantear la aclaración y complementación solamente de temas netamente formales, nada que pueda afectar al fondo de la resolución. La resolución no se va a cambiar en absoluto con una enmienda, complementación o aclaración. ¿Ya? Además, el interesado tiene 48 horas para presentar eso y el tribunal o los jueces de garantías tienen 48 horas también para pronunciarse respecto a esto. Ni siquiera este plazo cumple. Hay varias enmiendas, aclaraciones y complementaciones que el tribunal ha tardado hasta meses en emitir un simple autoconstitucional, ¿ya? Desestimando las pretensiones de las partes cuando han pretendido revertir su fallo, ¿no? Ni eso cumplen lamentablemente. Pero la idea es que en 48 horas se puede presentar y en 48 horas se tiene que resolver, ¿ya? Eso. Inclusive, cuando se trata de una acción de defensa de los derechos y las garantías, a ver, ¿qué acciones de defensa que protegen derechos y garantías existen? ¿Qué se puede decir? ¿Qué acciones de defensa? De libertad, la más conocida, acción popular, constitucional, acción... Eso tienen que saberlo. Hay 5 acciones de defensa que defienden esas 5 acciones que defienden los derechos y garantías constitucionales, ¿ya? Y hay 2 acciones que defienden a la propia Constitución, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta. ¿Ya? Hay 2 acciones de inconstitucionalidad, la abstracta y la concreta. Y las acciones que defienden los derechos y garantías son la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de protección de privacidad. Esas 5 acciones defienden los derechos y garantías constitucionales. Eso no se olviden, por favor. ¿Ya? Bueno. La sentencia con calidad de cosa juzgada. En realidad, el 14 del Código Procesal Constitucional menciona que no se puede revisar desde ningún punto de vista una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada, ni se puede revisar los actos realizados como la norma cuando se presumía constitucional. Aquí hay 2 cosas que hay que aclarar. Primero, una sentencia que se emita el Tribunal Constitucional no puede ser modificada, y más si no adquiere la calidad de cosa juzgada. Y lo otro es que yo no puedo pedir que se inaplique una ley que sí fue declarada inconstitucional con posterioridad, con mucha posterioridad, ¿no?, a un asunto. Si yo declaro la inconstitucionalidad de la ley 2020 hoy día, yo no puedo decir esa ley 2020 se aplicó hace 5 años y todo lo que se resuelta hace 5 años es nulo.
¿Por qué? Porque es inconstitucional esa ley. No. La inconstitucionalidad no tiene carácter retroactivo, no va para atrás, va para adelante, a partir de la fecha formal, oficial, que declara la inconstitucionalidad de una norma. A partir de ese momento, para adelante ya no se aplica esa norma, porque es inconstitucional. ¿Ya? Y si se pretende aplicar con carácter retroactivo y decir, ¿no?, que como se ha declarado hoy inconstitucional esta norma, lo que se resuelta hace 5 años o hace 2 años es inconstitucional, no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Ya? Este tema de la sentencia con calidad de cosa juzgada ha sido objeto de mucha polémica entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y esto viene desde la época de Eduardo Rodríguez Merced, cuando era presidente de la ex Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, entró en un grave problema con el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque resulta que el Tribunal Constitucional, ¿ya?, ha dejado sin efecto un auto supremo ¿no?, que ya tenía la calidad de cosa juzgada, ha dejado sin efecto y ha anulado Obrador hasta que se notifique, ¿no?, por la demanda. Se trataba de un proceso por usurpación, ¿ya?, de un inmueble en la Avenida América, y Melchor, creo, o Beijing, no sé, pero un terreno grande, enorme, más de 3.000 metros, donde ahora hay dos edificios grandísimos. Ese terreno era de la familia de los Anaya, de los Anaya, de los Anaya, conocidos. Y esta familia se fue a Estados Unidos a vivir y querían mantener ese terreno y dejaron a una pareja de esposos, unos cuidadores de ese terreno. El más construyeron unas medias agüitas, unos dormitorios, su cocinita, todo eso. Ellos de Estados Unidos mandaban plata para pagar la luz, el agua, etc. Todos los gastos de mantenimiento, de los jardines, todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Estos señores malagradecidos de mala fe les han iniciado así, un juicio de usurpación demandando a presuntos interesados. Ellos los dos han jurado que desconocían quiénes eran los propietarios de ese inmueble, que no conocían, ¿no?, quiénes eran los interesados en ese inmueble, todo aquello, y el juez ordinario, simplemente con el cumplimiento de una mera formalidad, de una mera ritualidad de prestar un juramento que dice: desconozco el domicilio y el paradero de los presuntos interesados, o finalmente juran que no conocen quién podría ser interesado en eso. Con esa actuación procesal hace de que el juez no disponga que se designe a un defensor de oficio para defender a los presuntos interesados. Es el mismo demandante que le paga sus honorarios a ese abogado de oficio. Ese abogado de oficio no hace nada por ubicar, averiguar si tiene dueño o no ese inmueble, ¿no? Y ahora hay muchos recursos para saber. El catastro, por ejemplo, urbano está totalmente digitalizado, derechos de lo propio, el CEGIP, y qué sé yo, ¿no? El Cerecito, pueden suministrar información de gente, ¿no? Entonces no hacen nada y sigue corriendo el proceso, y en este caso que les comento,
sale la sentencia, el abogado apela por apelar, ¿no? El representante de los presuntos interesados, ¿no? No sé cómo y por qué apareció el caso en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia. Me imagino que a través de un recurso denominado casación o intentaron una revisión extraordinaria de sentencia, ¿no? Lo que pasa es que ya ni siquiera había plazo para interponer un recurso extraordinarísimo de revisión extraordinaria de la sentencia, ¿no? Y les desestimaron y finalmente, ¿no?, se consolidó el derecho propietario de estos dos señores que estaban prácticamente cuidadores, ¿no? Entonces, los dueños legítimos ya acreditaron contundentemente que estos señores han iniciado un proceso ordinario de su cambio a través de un fraude procesal, ¿ya? Que ellos han cometido un delito de fraude procesal, ¿ya? Falsedad material, ideológica, todo lo que quieran, porque ellos sabían perfectamente quiénes eran los propietarios de ese terreno. Tenían, ¿no?, conversaciones semanales con los dueños, ¿ya? Los dueños tenían más bien todas las pruebas suficientes que acreditaban qué cantidad de recursos les hacían cada mes para pagar los gastos de mantenimiento, luz, agua, todo, ¿no? Todo tenían. Entonces, estos señores sobraron realmente de mal, ¿ya? Entonces, ahí se vulneraron garantías constitucionales muy importantes, como por ejemplo, ¿no?, la garantía del debido proceso, ¿no?, y qué sé yo. Entonces, lo interesante de esta historia es que como ya no se podía agotar ningún recurso ordinario ni extraordinario de revisión de sentencia, y además con la postura de la Corte Suprema de Justicia que era una sentencia firme, que tenía la calidad de cosa juzgada, una cosa juzgada no se toca, no se modifica, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los abogados de esta familia intentó, a través de una acción de amparo constitucional, también sustentó su acción de amparo que el juzgado de garantías constitucionales, que era una sala civil que conoció el asunto, determinó admitir y conocer ese amparo constitucional por la gravedad de la denuncia que hizo esa familia y por la gravedad de, ¿no?, el accionar de estos dos señores que dolosamente, delincuencialmente quisieron aprovecharse y apropiarse de ese inmueble, ¿no?, que cuesta una fortuna. Imagínense cuántos kilómetros cuadrados en ese lugar, ¿no? Conoció el amparo, ese Tribunal de Garantías, que antes era así, se llamaba así. Les voy a explicar todo eso después, cómo, ¿no?, se sustituyen a los jueces de garantías constitucionales por las salas constitucionales. Bueno, hasta que llegó a manos del Tribunal Constitucional de grado de revisión ese amparo, y el Tribunal Constitucional ratificó la resolución de ese Tribunal de Garantías, ¿ya?, que dispuso que se anule todo lo cobrado hasta la instancia de notificarse legalmente a los legítimos propietarios de ese inmueble. Se anuló todo.
esto significa que se anuló también el auto supremo de la Corte. Casi se desbautizan los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque dijeron, ¿quién es el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto un auto supremo? No es su atribución, no es su competencia. Han usurpado y han asumido competencias que no les corresponden. Y se hizo todo un problema, ¿no? Pero al final se impuso la sentencia del tribunal y se anuló todo ese proceso doloso, ¿no? Por la actitud delincuencial de esa pareja, ¿no? Inclusive se dispuso que se sigan las acciones penales en su contra y todo aquello. Entonces, ¿esto de qué? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, ¿esto de qué? No sé qué pasó. Escape, creo. ¿Qué? Escape. Claro. No. Ya. Esto de la sentencia con calidad de cosas juzgadas, que no se modifica, no se toca nada de nada, es por ahí. ¿Ya? Es posible. Cuando se demuestra, se acredita contundentemente que ha habido violación de derechos y garantías constitucionales, entonces ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede anular, no se va a pronunciar la razón una de las partes, no, pero el Tribunal puede anular para enmendar, para subsanar todos los actuados, ¿no? Efectuados dolosamente. ¿Ya? Hay jurisprudencia al respecto. Pero la regla es que no hay revisión, ¿no? De una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada, ni tampoco la revisión de actos realizados con una norma cuando se presumía constitucional, ¿ya? Que les acabo de explicar. La remisión a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio Público, el Tribunal Constitucional en su sentencia obviamente puede perfectamente disponer que se sigan las acciones civiles por el daño económico que se haya podido causar, las acciones penales, si es que en todo caso existen hallazgos de responsabilidad penal y todo lo concerniente al incumplimiento de sus decisiones, cuando no se quiere cumplir. ¿Recuerdan ustedes el gran lío con los estudiantes de la que tomaron este campus universitario y no permitían el acceso a nadie, casi 5 meses, 4 meses y medio, sin pasar clases, no podían entrar los trabajadores a trabajar en este campus, todo estaba bloqueado, no había clases, era un desastre. Nosotros quitamos clases en las plazuelas, ¿no? Para no perjudicar a los estudiantes. Al final hubieron 2 sentencias que dispusieron que se aperturen inmediatamente las puertas del campus y que se permite el acceso libre de estudiantes y administrativos y docentes y que se retornen las secciones académicas. Pero los estudiantes dijeron no, y no cumplieron esas 2 sentencias. ¿Y qué ha pasado? Se han iniciado las acciones penales contra los ejecutivos de esa FUL, ¿ya?
Y es más, inclusive, tienen sentencia condenatoria. No está ejecutoriada la sentencia, pero tienen sentencia condenatoria. Y cualquier dato se va a ejecutoriar esa sentencia. Y no van a entrar a la cárcel, quizá la pena privativa de libertad sea inferior a los 2 años, van a tramitar un perdón judicial, pero van a tener una sentencia condenatoria. Y esos estudiantes no van a poder optar nunca más a un cargo público, porque cuando vayan a sacar su solvencia va a salir, ¿no? Ese registro que tiene sentencia condenatoria, y eso se necesita para ser servidores públicos, no a un cargo público. Sí. Doctor, una pregunta. Creo que uno de los asambleístas de Cochabamba tiene una sentencia diferente, pero ha participado en las elecciones nacionales. Sí, eso es un error del organismo electoral, ¿no? El organismo electoral tiene la obligación de revisar toda la documentación que presenta el delegado de una organización política para inscribir a sus candidatos. Tiene que revisar toda la documentación, a no ser que haya presentado un certificado, ¿cómo se llama la institución del REJAP? ¿No? Que establece que no tiene ningún registro. Y después aparece que tiene. Eso hay que investigar. Pero sí, había un registro de antecedentes penales con sentencia ejecutoriada en materia penal, y el organismo electoral igual pasó por alto y lo inscribió como candidato, y lo peor es que es electo, ahora es electo, ¿no? Es un problema muy serio, ¿ya? Ese tipo de errores no puede cometer el organismo electoral. Eso significa que no se ha hecho una adecuada revisión de todos los antecedentes de los candidatos, ¿ya? Eso está pendiente. Lo que debería acontecer es que este señor, admitiendo y reconociendo que tiene sentencia ejecutoriada, renuncie, ¿no? Y se habilita a su suplente, no sé, ¿no? Eso sería lo correcto. Ahora, si es un sinvergüenza y pese a eso quiere seguir, ¿no? Entonces, alguien le va a iniciar una acción penal. Por eso, aquí se ¿no? Así es, ¿ya? Bueno. Entonces, es posible. Si es algo que incumbe al Estado, se tiene que remitir a la Procuraduría General del Estado, para que la Procuraduría del Estado pueda ejecutar la sentencia también. Para eso está la Procuraduría, para eso, ¿ya? Una institución tan linda, por todas las atribuciones que tiene, pero lamentablemente los procuradores que hemos tenido son para llorar, a cual peor, ¿no? Se ocupó de cualquier cosa menos de defender los intereses del Estado. Por eso es que el Estado ha perdido absolutamente todos los procesos judiciales que se le han demandado. Y el Estado tampoco demandó a nadie, en realidad. Un desastre los famosos procuradores, ¿no? Lamentablemente. En cuanto a la publicación, hay, ¿no? La Gaceta Constitucional, sale cada mes una gaceta con todas las sentencias y las declaraciones. ¿Ya? La verdad que ya casi nadie accede a esa información. Antes era obligatorio que nosotros, los abogados, compremos las gacetas. Nos suscribíamos a la Gaceta para que nos manden, ¿no? Unos libritos mensuales, inclusive quincenalmente nos mandaban, para tener todos los fallos del Tribunal Constitucional. Ahora ya no, porque todos tenemos su página web. Si uno quiere buscar una sentencia de hace 5 años, encuentra.
si tiene referencias del número de la sentencia, del caso, todo está a la mano. Entonces, esto de publicar, ¿no? Las resoluciones del tribunal, prácticamente ya la Gaceta Constitucional no tiene una importancia especial, ¿no? Y las publicaciones de varios tribunales se publican en su página web. Por eso les acabo de comentar, ¿no? Cuando les decía, se han choreado una sentencia, han hecho desaparecer una sentencia. Los mismos magistrados, ¿no? Y nunca han dado una explicación coherente. Pero una sentencia que estaba físicamente en su página web publicada, han hecho desaparecer y se han negado. Y han dicho que no han emitido esa sentencia. ¿Pueden creer? Eso es lo más aberrante que ha podido hacer el tribunal entre tantas cosas. ¿Ya? Y al final nunca han dado una explicación. Y se ha quedado así. ¿Ya? Por cansancio ya no se ha reclamado más. Y esa sentencia no existe. No hay. Bueno, las excusas, ya no voy a explicar, su procedimiento es igual al procedimiento del Código Procesal Civil y existe, ¿no es cierto?, es la misma sala constitucional, hemos visto, entre las atribuciones administrativas del Tribunal Constitucional, es conocer las excusas formuladas por sus miembros. Entonces, es la misma sala que va a resolver una excusa o una recusación que se pueda dar contra un magistrado. ¿Ya? No hay mucho que explicar sobre este tema. Quizá esto. La recusación solamente puede recaer sobre más de la mitad de los miembros de la sala penal cuando se trate del Tribunal Constitucional. Y yo conocí un caso, no en materia constitucional probablemente, sino en materia ordinaria. Había un doctor, un abogado, muy buen abogado, casado, apellidado a él. Se ha muerto como Dalí tenía que morir con un infarto, muy temperamental, ¿no? Pero bueno, todos los casos que subían en apelación ante la Corte Superior de Justicia, que se llamaba el Tribunal Departamental de Justicia, todos sus casos que él patrocinaba, los vocales se excusaban, ¿no? Y decían, es de amplio conocimiento, ¿no?, de la versión que existe entre los suscritos vocales con el abogado patrocinante, doctor Casado, ¿ya? Por enemistad manifiesta y ampliamente conocida, decían sus autos, y se excusaron. Ningún vocal conocía, ni siquiera en materia civil, familiar, nada. Todos se excusaban. Y todos sus casos iban a parar a por uno, ¿no? La Corte Superior más próxima fue Chavapa, y ahí sus casos. Entiendo que hay también algunos profesionales abogados que cuando les llega una causa al Tribunal Constitucional, y esto era que no había puesto otro tribunal, y digan, no, en vez del Tribunal Constitucional, yo conozco el Tribunal, la Sala Constitucional de La Paz, pero eso, ¿ya? Bueno.
comisión de admisión que recibe la excusa, luego remite a la sala plena y es la sala plena la que, una vez vencidos los plazos, va a resolver si se acepta o se rechaza la excusa para el juez. ¿Ya? Eso. Decir algo más sería, hemos acabado por fin este tema, ¿no? Como han podido apreciar, de este tema, vamos a sacar un montón de cosas, ¿no? Un montón. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer, por favor? ¿Tienen algo que preguntar? Ya, por lo menos algo de este tema 3 vamos a avanzar. ¿Ya? El tema 3, ya les dije que no quiero reiterar. Acabamos de desarrollar este tema. Yo me imagino que voy a necesitar unas 2 clases. Inmediatamente a la subsiguiente clase lo que ya saben, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que vamos a poder avanzar el tema 3 y esto va a ser examen. Esto va a ser examen. Este tema 3 se refiere a las acciones de defensa. Vamos a ver qué son, cuántas acciones de defensa existen y algunos aspectos relacionados a las acciones de defensa. ¿Ya? Ya estamos entrando en materia, como quien dice, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que la Constitución regula a las acciones de defensa en 12 artículos, es decir, desde el artículo 125 hasta el artículo 136. ¿Ya? Estos artículos lo que hacen es conceptualizar las acciones de defensa. ¿Ya? Ya sabemos, y acabo de repetirles también, que hay las acciones que detienen los derechos y garantías, la acción de libertad, de amparo, protección de privacidad, en fin, ¿ya? Y decirles además, ¿no?, que hay 2 acciones, digamos, nuevas que no había en la legislación anterior. Y estamos hablando de la acción de cumplimiento y la acción popular. Porque había la acción de amparo, había la de corte con la acción de libertad y la acción de protección de privacidad. Ya había. Por lo menos, ¿no?, la acción más reciente de esa antigua Constitución, del 67, es la acción, ¿no?, de habeas data, se llamaba así, que ahora se llama acción de protección de privacidad. ¿Ya? Entonces, ahora, en base a la actual Constitución, se ha cambiado de denominación, ¿ya?, a estas garantías que tutelan derechos fundamentales y garantías normativas. Ahora se llama acciones de defensa, dejando atrás la denominación de recursos, porque antes era recurso de habeas corpus, recurso de amparo constitucional, recurso de habeas data. Está bien que ahora se llame acción de defensa, ¿no? Son más acciones de defensa que recursos. Cuando escuchamos la palabra recursos, inmediatamente se nos viene a la cabeza un acto impugnatorio. Un recurso es un acto impugnatorio. Recursos de nulidad o casación, de apelación, de reposición, en materia administrativa, el recurso jerárquico, el recurso de revocatorio, ¿no? Pero ahora ya no se llaman recursos, se llaman acciones de defensa.
¿Ya? Ese es, digamos, un cambio significativo, ¿ya? Entonces, por ese hecho, la Constitución actual se ha adherido a las constituciones que asignan a las garantías jurisdiccionales la naturaleza jurídica de acción y no de recurso, ¿ya? Recurso, para empezar. Entonces, cualquier persona que vea o siente que se ha transgredido, vulnerado, violado alguno de sus derechos y o sus garantías, tiene obviamente el legítimo derecho de presentar una acción, una demanda para que se restablezcan esos derechos vulnerados, se restituyan, se repongan esos derechos vulnerados y, si fuese necesario, que se ejecute, ¿no?, de manera forzosa la decisión del juez de garantías, ¿ya? Entonces todos tenemos ese derecho de accionar, de demandar para perseguir la tutela, el reconocimiento, la reposición de nuestros derechos vulnerados, ¿ya? Y si fuese posible, el resarcimiento del daño ocasionado por esa vulneración, ¿ya? Digo lo posible porque a veces no se puede ni cuantificar el daño que es ocasionado, ¿no? Es complicadísimo. Bueno, entonces, de manera general, estas acciones de defensa son breves, ¿ya? Y están dirigidas a lograr la protección inmediata y expedita de los derechos y de las garantías que están en la Constitución. Por eso, en estas acciones, ¿ya?, se aplica un gran principio procesal constitucional, que es el principio de inmediatez, y eso se plasma, ¿por qué? Porque según el Código Procesal Constitucional, el caso se resuelve en un solo acto procesal, que es el acto único de audiencia pública. Ahí, en la misma audiencia se resuelve, ¿no? Eso vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este principio de inmediatez es el sustento que tienen estas acciones de defensa, ¿ya? Y no solamente la denominación que ha cambiado, ¿no?, sino también, por ejemplo, ¿no?, la acción de libertad que se llama ahora, antes se llamaba habeas corpus. Nadie me ha podido explicar, ni el doctor Antonio se debe haber podido dar una explicación, no, obviamente tengo nada que ver en este tema, de por qué le han cambiado al habeas corpus por acción de libertad. Si el habeas corpus es un instituto milenario y de miles de años, ¿por qué? Porque ya en el derecho romano había el habeas corpus, ya existía el habeas corpus. Habeas corpus, tráigame el cuerpo, presénteme el cuerpo, exhíbame el cuerpo, significa el habeas corpus. Y en todas partes del mundo perdura pues ese nombre de habeas corpus. Y nosotros, genios, ¿no?, le hemos cambiado de nombre al habeas corpus. Lo mismo ocurrió con el habeas corpus. Le hemos puesto acción de protección de privacidad. Entonces, bueno, yo todavía hasta ahora me resisto de llamar acción de libertad al habeas corpus, ¿no? Porque no puede ser que lo hayan cambiado sin ningún sustento sólido, valedero, ¿no?
haciendo desaparecer ese gran significado que determina el actor. Bueno, entonces, la acción de libertad no solamente tutela la libertad de las personas, con la acción de libertad no solamente pretendemos que se tutela la libertad de las personas. Hay otros derechos fundamentalísimos que también tutelan a los corpos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho más preciado, el derecho que está protegido en todas partes del mundo. Todas las legislaciones de todo el mundo protegen en primer lugar la vida de las personas, lo más preciado que tiene un ser humano, su vida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablan de acción de libertad? ¿Acaso solamente la libertad? No. Bueno, entonces, esa es una crítica inicial que se hace, ¿ya? En caso de la acción de amparo constitucional también había ya el recurso de amparo, se llamaba así, ¿no? Recurso de amparo. Es exactamente como era antes, es ahora el amparo constitucional. No hay mayor cambio, no hay mayor diferencia. Solamente ahora en la Constitución se establece un plazo de caducidad, no solamente para el amparo, sino para todas las acciones de defensa. Ese plazo de 6 meses. Ese plazo de 6 meses ya había línea jurisprudencial que el Tribunal Constitucional fijó 6 meses para accionar, para presentar una demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que esos 6 meses son suficientes, por lo menos así dice la línea jurisprudencial del tribunal, son suficientes 6 meses para que un ciudadano que ha sido vulnerado en sus derechos y garantías pueda accionar, pueda demandar. Tampoco no puede quedarse años de brazos cruzados y después recién animarse a demandar. No, 6 meses, vencido ese plazo, caduca, ya no tiene ningún derecho, ¿ya?, para demandar. Eso con relación a la acción de amparo constitucional, que específicamente se establece ahora formalmente un plazo máximo de 6 meses para que se interponga una acción de amparo, y no solamente la acción de amparo, sino las otras acciones de defensa, con excepción de la acción popular, porque la acción popular, y vamos a ver en su momento, la acción popular no tiene un plazo de caducidad. Se puede demandar está haciendo mucho, ¿no? Por favor, no pueden abrir la ventana. Se va a durar un poco, ya empezando. Entonces ya se puede demandar solamente en 6 meses. Ya no hay línea judicial solamente, sino la misma Constitución ya establece formalmente ese plazo de caducidad. ¿Ya? Lo único que cambia aquí ya es acción de amparo constitucional, para que llamamos aquí de amparo. La acción de protección de privacidad es de reciente data. Se ha positivizado en la Constitución en la última reforma, no digo más, ¿no?, de las 3 o 4 reformas que se hicieron a la Constitución del año 1967. La Constitución del 67 era una buena Constitución, que ha sido abrogada por la actual Constitución, por supuesto, ¿no? Y esta Constitución del 67, ¿no?, ha tenido importantes reformas. El año 2004
por ejemplo, de las reformas más importantes, precisamente, es introducir el habeas data para proteger los datos personales de los bolivianos, ¿no? Habeas data. Se introduce por primera vez. Y no porque somos inocentes, sino porque había la necesidad de proteger nuestros datos personales, de proteger nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestra honra, nuestra reputación, etcétera, producto del avance tecnológico informático que se daba a nivel global en todo el mundo, ¿no? Es decir, estábamos, digamos, desprotegidos por el avance tecnológico, ¿no? Se hace una maravilla, ahora estamos peor todavía, ¿no? Y el hecho de que esté en la Constitución y la verdad, ahora que se llama acción de protección de privacidad, lo que quieran llamar, igual, ¿no? Estamos en amplísima desventaja. La tecnología está 100 pasos más adelante que la ley, ¿no? Nosotros nunca vamos a poder, ¿no?, regular, por ejemplo, el uso de estas plataformas tan importantes que existen y que cada día van apareciendo más. El tema de la IA, por ejemplo, que ahora es algo que no cabe en la mente de muchas personas, ¿no? Eso no tiene límite, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con ese tema, que tiene amplísimas ventajas, pero también tiene grandísimas desventajas, ¿no? Ya están identificando que los países no desarrollados son los que más preocupación están mostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente se han dado cuenta que sus niños, sus estudiantes colegiales, los universitarios, no tienen una adecuada comprensión de la lectura que hacen. Se han olvidado hasta de escribir, ya casi no escriben, y si escriben tienen horrores ortográficos, no tienen ni la más mínima posibilidad de hacer, ¿no?, qué sé yo, nada que sea bien concebida, ¿no? Entonces, ya nadie escribe, todo es pasar nomás, ¿no? Y ahí está todo. O sea, estamos, en vez de ser un avance, estamos, creo que es un retroceso en ese aspecto, ¿no? No estoy yo contra la inteligencia artificial, sería un ignorante, pues no, ¿ya? Pero hay una distorsión increíble de la realidad a nivel global, ¿no? A los niños hay que nomás darles la educación tradicional como siempre, ¿no? En la escuela, que aprendan a leer y escribir, que agarren un libro, que tengan la capacidad de comprensión, porque ahora no tienen, ¿no? A ver, háganle leer cualquier cuentito a un niño y díganles, a ver de qué se trata ese cuento. No entienden, no nos pueden decir, salvo alguno que otro que dice, sí, esto se trata de esto, cuento. Pero no, es increíble, ¿no? Y eso está ocurriendo en todo lado, ¿no? Si nosotros le quitásemos el 50% de todo el tiempo que perdemos en el Internet y ese otro 50% le dedicaríamos un poco a eso, sería muy diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no puedo leer una obra, un libro en el Internet, no puedo. Entonces, el habeas data, ¿qué significa? Tráigame el dato, entrégueme el dato, presénteme el dato. Eso es el habeas data. Y así se llamaba
y le cambian por acción de protección de privacidad. Si el habeas data no protege exclusivamente la privacidad de las personas, la intimidad, la honra, la reputación, el habeas data protege los datos personales nuestros, que están en diferentes plataformas en todo lado. Y si se hace un ilegal uso, un inadecuado uso, sí nos puede causar un grave daño moral, un daño que afecte nuestra honra, nuestra reputación, nuestra dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas realmente asombrosas que uno ve, ¿no? Como hasta a los muertos les hacen hablar y con la voz yo el otro día he escuchado a Hugo Bannister Suárez, ¿ya?, dar un discurso, pero era él, su voz. Muy peculiar era su voz de dictador, ¿no? Y lo he hecho hablar como si estaría dando un discurso. Es impresionante cómo se puede hacer ahora, ¿no? Increíble, ¿no? Y temas muy sencillos, que todos estamos proclives a ser víctimas, ¿no?, de un abuso informal, ¿no? Y pretender de que la Constitución te va a proteger o que la ley de desarrollo de esa acción de protección de privacidad te va a proteger. No te va a proteger, no te va a proteger. Como dicen los gringos y todos aquellos países desarrollados, cada cual que cuide pues su pellejo, que cada uno individualmente, ¿no?, cuide su dignidad, su honra, su reputación, etc. O sea que eso significa que es un tema muy sensible, hay que tener extremado cuidado de publicar cositas, de poner like a cualquier cosa, o exhibirse y ponerse en vitrina, poquito aquí, estoy triste, estoy melancólico, estoy alegre, no sé qué, ¿no?, que está bailando, que está en la playa, que está en Cancún, no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Entonces se puede manipular, se puede hasta deformar la imagen de una persona, ¿no? Es tan fácil ahora que una chica que está con traje aparezca en baños menores, ¿no?, o qué sé yo, promocionando algún lugar indecente, ¿no? Entonces se pueden hacer mil cosas. Tienen mucho cuidado, ¿no? Y bueno, entonces, el año 2004 se identificó que ya estaba empezando el problema, en 2004. Y dijeron, no, hay que constitucionalizar el habeas data. Esta reforma no es oportunidad y introduce el habeas data. ¿Ya? ¿Qué es exactamente? Era exactamente lo que es el habeas data, ¿no? Estas reformas del 2004, de la última Constitución del 67, también, entre otras cosas, se introdujo otras formas de democracia, ¿ya?, y de desarrollo. Ya existen estas formas de democracia. Solamente teníamos la democracia representativa, y votábamos por un candidato, presidente, vicepresidente, senador, diputado, y ellos hacían y deshacían nosotros. Hay una representación nuestra, ¿no?, nuestros mandatarios, y nosotros somos mandatos, ¿no?, que les hemos dado un poder para que nos represente. Esa era la democracia representativa. Ahora está la democracia participativa, que se plasma a través de tres situaciones muy importantes. Una es el referéndum, donde se dice que es el ciudadano el que manda y el que decide, y el otro es el que acaba. Así es el referéndum, ¿ya? Hay varios tipos de referéndum, los más importantes son los ciudadanos obligatorios. Es una forma de democracia directa o participativa. Ahí, en esta modificación de la Constitución ya se introduce el referéndum.
También se introduce otra forma de participación directa, democrática, que es, ¿no?, la iniciativa legislativa ciudadana. Es decir, que cualquier ciudadano o un grupo de ciudadanos pueden elaborar un proyecto de ley, remiten a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa es la que tiene que analizar, procesar, en su caso, aprobar y sancionar esa ley que ha emanado del ciudadano, que esa es otra forma de democracia participativa. Y finalmente, otra forma de democracia participativa es el referéndum o recall, se llama así, ¿no? Nosotros tenemos derecho de revocar el mandato de cualquier autoridad electa. Claro, hay que cumplir una serie de requisitos. Hasta ahora no ha habido un solo caso, que no se ha podido cumplir. ¿Ya? Son muy difíciles de cumplir, recabar la cantidad de firmas y todo aquello. Entonces, como pueden ver, esa última reforma a la Constitución del 67 que se introdujo en el 2004, ¿no?, ha cambiado muchas cosas en el país. Que ahora todo eso está plasmado en la actual Constitución. Sí. Doctor, una pregunta. Sí, yo recuerdo, creo que en 2011 sí hubo este último caso, ¿no?, el tema del presidente y de los gobernadores, o era otro. No, lo que pasa es que solamente habíamos prefectos de departamento, que dependían directamente del presidente, ¿no? Entonces, también se consultó esa situación y de ese modo se consolidó también el tema autonómico, ¿no?, las autonomías departamentales, donde permiten a los ciudadanos una forma de democracia participativa también. Nosotros tenemos derecho de elegir a nuestro gobernador, ¿no?, y lo hemos elegido a un supergobernador que es el lado, ¿no?, que no está participando en la reunión con el presidente. No está participando. Claro, ¿con qué cara va a participar? Si su jefe se ha filtrado una instrucción que daba cómo van a bloquear y todo aquello, son los primeros en desestabilizar a este gobierno, ¿no? ¿Con qué cara? Bueno, pero sí, a partir de esa vez, cuando hubo, no era un proceso de revolución muy similar a eso, ¿no? 5 gobernaciones se sujetaron a un proceso revocatorio y ahí cayeron varios prefectos departamentales. El primero, Marcos Reyes Villa, ¿no?, perdió. José Luis Paredes, el prefecto de Paz, también perdió, ¿no? Cosío de Tarija también perdió, ¿no? Perdón, el proceso de revocatorio de mandato, o sea, revocado. ¿Por qué? Porque el pueblo ha decidido que ya no sea. Bueno, eso es, ya prácticamente estamos en mora. ¿Ya? Les voy a explicar la próxima clase, voy a retomar la clase de aquí, ¿ya? Y vamos a acabar como sea este tema. Pasaba clases y los que venían, no venían, pena por ellos,
pero ahora ha sido un poco más tolerante. Y también más flojo, ¿no? Y ahora